Bueno, como sabéis, hoy vamos a dar a Hannah Arendt y vamos a centrarnos en su obra, ¿no?, de Eichmann en Jerusalén. Vamos a contextualizar antes un poco a Hannah Arendt para que conozcáis a esta filósofa, una de las filósofas más importantes del siglo XX, muy importante, y para que nos demos cuenta del nivel académico e intelectual de esta mujer, ¿no? Como curiosidad, como dato curioso, puedo decir que a los 14 años ya había leído la obra completa de Kant, que no es poca cosa. A los 14 años, más otra serie de filósofos, pero bueno, no es poca cosa leer a Kant con 14 años, la obra completa. Fue amante de, como habéis visto en la película, ¿no?, que se lo dice, fue amante de Heidegger, para mí, si no el filósofo más importante del siglo XX, uno de los más importantes también, que se alejó al final de él porque Heidegger nunca criticó, pues, se posicionó en contra del nazismo. Sobre todo los primeros años siempre se le critica que en cierta forma apoyó, porque luego sí también se alejó del nazismo, pero bueno, realmente no se puso en contra de eso, simplemente se intentó distanciar. Pero claro, Hannah nunca le perdonó que mostrara esa indiferencia, ¿no?, que al final de lo que vamos a hablar en esta obra, ¿no?, que el pueblo alemán no solo se le alejara, sino que quizás tenía que haber hecho algo más, ¿no?, más que mostrar esa indiferencia ante lo que pasaba en ese momento en su sociedad, en el Tercer Reich, ¿no?, ante la manifestación de que estaban muriendo millones de personas. No solo valía con esa indiferencia, sino que se tenía que haber posicionado de alguna forma, ¿no? Eso nunca se lo perdonaron a Hannah Arendt, a Heidegger, aunque obviamente sí, independientemente de esa posición que tuvo Heidegger, yo sí lo considero uno de los grandes filósofos de la historia y de los más importantes del siglo XX, ¿no? Vamos a contextualizar un poquito qué es lo que pretendía Hannah Arendt, ¿no? Vamos a ver a dónde pretende llegar, o cuál es la conclusión a la que intenta llegar Hannah Arendt con esta obra, que la hemos visto que también la retrata al final de la película de Hannah Arendt, ¿no? Al final, lo que ella piensa que era Adolf Eichmann es que no era ningún monstruo, ni ningún asesino, ni ningún terrorista, ni nada, sino que de lo que pecaba, y de lo que pecaba el pueblo alemán por completo, era de una incapacidad de pensar. Una total incapacidad de pensar que provenía de estar en un gobierno totalitario. Y al final va a intentar hacer una crítica al gobierno totalitario. Por esto mismo, ¿no? Porque lo que me dice que los totalitarismos, independientemente de qué funciones sean, siempre provocan en el pueblo una total incapacidad de pensar. Y es lo que pienso que pasó en la Alemania en esa época. No eran ningunos monstruos, no eran ningunos asesinos, es complicado, ¿no?, que 80 millones, bueno, en esa época no serían 80 millones de habitantes que había en Alemania fueran todos asesinos, ¿no?, o monstruos. Quizás más fácil que tuvieran toda una incapacidad de pensar, que desconectaran la conciencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a contextualizar, ¿no? ¿Qué se hacía en los campos de concentración, ¿no?, en Alemania? Nos habla Hannah Arendt. ¿Cuál era la efectividad del Tercer Reich con respecto a la creación de los campos de concentración y con respecto al pueblo judío? Que hicieron que el pueblo judío renunciara a su propia identidad, renunciara a su condición humana, renunciara a la condición de ser humano. Esto, pues se ve muy bien también, no sé si habéis leído el libro de Primo Levi, de Si esto es un hombre, donde retrata, Primo Levi fue un judío que estuvo en Auschwitz y que vivió la experiencia, obviamente, de los campos de concentración. Y escribe y dice algo parecido a lo de Hannah Arendt, ¿no? Por eso se llama su obra Si esto es un hombre, es decir, el problema de judíos que casi nos convirtieron en algo que ya no era ni un hombre. Prácticamente no era ni un objeto. Era nada, absolutamente nada. Entonces, también se ve esta idea de renunciar a tu propia identidad muy bien en esta obra, en esta trilogía de Primo Levi, Si esto es un hombre. Pero en esta sesión sí vamos a leer bastante de la obra, porque es bastante interesante, y sacar algunos textos para ir acompañando al PowerPoint. Entonces vamos a leer cómo lo retrata Hannah Arendt en el texto. Y nos dice: el triunfo de las SS exigía que las víctimas torturadas se dejaran conducir a la horca sin protestar. Habían perdido toda su condición humana. Ese era el triunfo, esa era la efectividad del Tercer Reich.
que renunciaran a todo hasta el punto de dejar de afirmar su propia identidad. Y esta exigencia no era gratuita, no se debía a capricho o a simple sadismo, no eran sádicos, el Tercer Reich. Los hombres de la SS sabían que el sistema que logra destruir a su víctima antes de que suba al patíbulo es el mejor, desde todos los puntos de vista, para mantener a un pueblo en la esclavitud, en total sumisión. Nada es más terrible que aquellas procesiones avanzando como muñecos hacia la muerte. Eso es lo que consiguió el Tercer Reich. Conseguir que su enemigo, los judíos, fueran ellos mismos, sin ningún tipo de presión, hacia la muerte. De hecho, si vemos un poco, o si analizamos un poco los campos de concentración y cómo iban los judíos a la muerte, nos encontramos con que en pocas ocasiones había algún alemán que los llevaba a la muerte. De hecho, eran los mismos propios judíos los que se encargaban de llevar a la muerte a su propio pueblo. Obviamente, tenían cierta ayuda obviamente de la SS, pero el alemán no se molestaba ni en matar al judío en los campos de concentración. Los mismos judíos lo hacían. O sea, esa es la efectividad terrible, obviamente, del Tercer Reich y de lo que habla también Primo Levi, ¿no? De que un mismo pueblo judío se mató a sí mismo. Ya no hacía ni falta ni que actuara las SS o el Tercer Reich. Ya ellos mismos iban a las cámaras de gas o al incineración. Y ahora, por otra parte, por otro lado, ¿qué pasaba en Alemania, en el Estado alemán en esa época? Nos dice Hannah Arendt, lo que hemos hablado antes. El pueblo alemán, hacia esta situación, mostró una total indiferencia. Nos dice: la actitud del pueblo alemán hacia su pasado, que tanto ha preocupado a los expertos en la materia durante más de 15 años, difícilmente pudo quedar más claramente de manifiesto. El pueblo alemán se mostró indiferente, sin que, al parecer, le importara que el país estuviera infestado de asesinos de masas, ya que ninguno de ellos cometería nuevos asesinatos por su propia iniciativa. Sin embargo, si la opinión mundial se empeñaba en que tales personas fueran castigadas, los alemanes estaban dispuestos a complacerla, por lo menos hasta cierto punto. Es decir, pero mostraban una total indiferencia. Una total indiferencia hacia que su propio gobierno estuviera ejecutando a seres humanos. Claro, que entender que obviamente para allá no eran seres humanos. Pero de lo que más critica y lo que intenta hablar Hannah Arendt en la obra es eso, es la total indiferencia que mostró el pueblo alemán, en los que no solo estaban incluidos el Partido Nacional Socialista Nazi, hacia el exterminio de una población entera, ¿no? Era necesaria una existencia de una casi omnipresente complicidad que desbordaba los límites del Partido Nacional Socialista. Quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Que no, o sea, no solo el Partido Nacional Socialista o el SS conocían esta situación. Era necesario que todo el pueblo alemán lo conociera. Era obligatorio para que funcionara bien. Y no podría haber funcionado nunca. Y para que el mismo pueblo judío lo funcionara. Ahora veremos. Los cómplices de Eichmann no fueron ni gánsteres ni amores. Eran personas terriblemente normales. Ahora nos vamos a centrar más en el acusado, ¿no? En Adolf Eichmann, del que va la obra que estamos analizando. ¿De qué se le acusa a Adolf Eichmann? El pueblo judío, bueno, lo vemos en la película también, que Adolf Eichmann es capturado en Argentina, ¿no? Secuestrado, ya curioso cómo empieza el juicio, ¿no? Porque obviamente es totalmente ilegal, por muy malo hubiera sido este hombre, ¿no? Por muy terrorista, Israel se saltó todas las normas del derecho internacional, lo secuestró y lo llevó a Israel para que fuera juzgado. Pero obviamente, pues, la sociedad internacional pues, no hizo nada con respecto a eso, obviamente me imagino que se sentían que le debían algo al pueblo judío, no a Israel, que tenían derecho a que jugaran a aquel que asesinó a 6 millones de judíos, ¿no? Entonces pues se pasó por alto, ¿no? Pero ya es curioso cómo empieza el juicio, ¿no? No es un juicio al uso, ¿no? Lo vemos, ¿no? Incluso en la película lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque
porque obviamente no es un juicio que se basa en el derecho, es un juicio moral, totalmente moral. No vemos que un juicio se tenga que ser fundamentado en la moral, ninguno se tiene que fundamentar en la ley, ¿no? Pero este juicio es un auténtico juicio moral, y de hecho es un juicio que ya tiene la sentencia, ¿no? O sea, no iba a ser salvado en ningún momento, ¿no? ¿Sabes la curiosidad del juicio también, no? Pero bueno, se le acusaba, el pueblo judío lo acusaba a Adolf Eichmann de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Todos ellos crímenes de los que Adolf Eichmann se declara inocente. Él entendía que era inocente. Obviamente Eichmann no había matado a nadie, no había asesinado. Si vemos la función de Eichmann en el Tercer Reich, ¿no? Era simplemente la de que el mecanismo de los trenes, el mercado ferroviario, llegara a su hora, llegara correctamente a los campos de concentración y que llegara bien lleno de judíos para que fueran asesinados. Pero no asesinó a ninguno, ¿no? Se explicaba de que eso funcionara bien, ¿no? Aunque antes fue Bertolt Asunto Judío, que era el papel que tenía ahora veremos, en el Tercer Reich, y había hecho otro tipo de cosas. Antes de cargarse de eso, intentó hacer una investigación por parte de los judíos, cuando todavía no se había planeado lo de la solución final, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, de todos estos crímenes que se le acusa, pues él se declara inocente. Pero eso no quiere decir que no se considere culpable de algo, y vamos a ver de lo que él se considera culpable. Al final sí. De esto nunca. Sí. Nunca. Al final encontraron una documentación en una marcha de no sé cuántos judíos. En el juicio nunca se... Sí, en las declaraciones. Lo que he visto en las declaraciones. ¿Pero de qué? Declaraciones legales. Cuando él está declarando con un capitán judío, me imagino que hacía como de fiscal, porque iba a ver lo que necesitaban que confesara. Entonces no confesaba de ninguna de las maneras. Hasta que al final encuentran una documentación en que hay una contraorden. Había una marcha de no sé cuantísimos judíos a pie hasta no sé dónde, y hay una orden de que se aborte eso. Y entonces, en represalia, lo hizo. Y lo hizo en contra de las órdenes dictadas. Y ahí es donde lo retrata Hannah Arendt ahí. Pero bueno, ahí todavía no. Pero que por eso lo condenan. Sí, pero que se ha matado. No, nadie. No asesinó a nadie. No. Se murieron en esa marcha. Bueno, vamos a seguir leyendo, luego en el debate lo hacemos, ¿vale? Mejor. Ninguna relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía. Lo niego rotundamente. Más tarde matizaría esta declaración diciendo, sencillamente, no tuve que hacerlo. Pero dejó bien sentado que hubiera matado a su propio padre si se lo hubiera ordenado. Tan solo se le podía acusar de ayudar a la aniquilación de los judíos. Eso es de lo que se siente culpable, ¿no? Y de tolerar. Aniquilación que, según declaró Jerusalén, fue uno de los mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad. Es curioso que él declarara que eso fue uno de los mayores crímenes y que participara ella, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice, ¿no? Al final, Hannah Arendt es que Eichmann pues era una persona normal, terriblemente normal, sin ningún odio a los judíos. De hecho, su comienzo en el Tercer Reich, ¿no? Y en las SS, de hecho por eso lo contrata, él estudia al pueblo judío y él le viene al pueblo judío. Por eso se hace experto en los asuntos judíos del Tercer Reich, porque él tiene simpatía a los judíos, y veremos por qué le tiene simpatía. Ahora, eso sí, nos dice, por ejemplo, que si era una persona normal, pero incapaz de distinguir el bien del mal. ¿Por qué? Porque las circunstancias imperantes en el Tercer Reich, tan solo los seres excepcionales podían reaccionar normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, si nos retomamos a las clases del año pasado de Kant, con el imperativo categórico, con el deber, ¿no? O si vemos las películas las famosas películas del oeste, de Zonas del Peligro, ¿no? Vemos como el héroe siempre que actúa conforme al deber, pero luego entendemos que es lo que se debe hacer, ¿no? Normalmente,
como normalidad se debería hacer, ¿no? Pues bueno, en el Tercer Reich era totalmente lo contrario, ¿no? Lo normal era asesinar y permanecer indiferente a eso. Por eso nos dice Hannah que lo extraordinario en el Tercer Reich era actuar con normalidad. O sea, actuar siendo alguien con conciencia. Eso era lo extraordinario en el Tercer Reich. En las circunstancias del Tercer Reich, tan solo los seres excepcionales son los que podían actuar normalmente. Bueno, así yo. Entonces, ¿qué problemas de conciencia tenía Adolf Eichmann? Pues obviamente la de asesinar a judíos, no. Pero sí tenía uno. El de cumplir la ley o no cumplirla. Él sí se hubiera sentido culpable de no cumplir con la ley del Tercer Reich. Él respetaba la ley del Tercer Reich y la cumplía la verdad. Y si hubiera sentido mal, si hubiera tenido mala conciencia, no por haber asesinado a judíos, sino si no hubiera cumplido esa ley. Eichmann no ingresó en el partido debido a unas condiciones, ¿no? Por un partido. Sí, por una determinada ambición. A él, o un amigo, pero no, bueno, ¿por qué no ingresar en la SS? Pues ¿por qué no? Pues si como ingresar, más puede servir para promocionarme a mí, ¿vale? Nos dice, incluso, y si bien a Eichmann no siempre le gustó cuanto en el partido se vio obligado a hacer, también es cierto que, incluso si desde un principio hubiera previsto que el movimiento iba a acabar mal, que Alemania perdería la guerra, que sus más queridos proyectos se desvanecerían en el aire, incluso si hubiera sabido que, con gran dolor y pesadumbre, jamás ascendería a un grado superior al de Obersturmbannführer de las SS, en pocas palabras, incluso si hubiera sabido que toda su vida, con la sola excepción del año vivido en Viena, no sería más que una cadena de frustraciones, Eichmann era incapaz de pensar en la posibilidad de aceptar la otra alternativa. No solo en Argentina, donde llevaba la triste vida de refugiado, sino también en la sala de justicia de Jerusalén, sabedor de que tenía ya un pie en la tumba, hubiera preferido ser ahorcado en concepto de Obersturmbannführer a vivir en anónima y normalmente como viajante de la Wagon Oil Company. Era la fábrica donde él trabajaba antes de ingresar en las SS. Es decir, sí se veía que tenía una cierta ambición y que por conseguir esa ambición, pues parece ser que podría haber hecho cualquier cosa, ¿no? Bueno, como vemos que hace, ¿no? ¿Y cómo lo contrata? ¿De qué lo contrata las SS o el Tercer Reich? Pues de especialista en asuntos judíos. En esta época, que ya estamos hablando en el 33, todavía no ha comenzado la guerra, no se pronuncia la guerra, pero bueno, ya se habían aplicado las leyes de Nuremberg en Alemania, que habían privado ya a los judíos de sus derechos políticos y de su ciudadanía, ¿no? Se la había separado ya completamente de toda la población, ¿no? Y vivían, como lo dice también muchas películas, por esos objetos, separados de todos los demás alemanes, pero bueno, todavía no se había puesto en práctica por ni la campo de concentración ni nada, pero bueno, ya se le había desprovisto de todo derecho de ciudadanía, ¿vale? ¿Qué es lo curioso de esto? Que en este momento los mismos judíos se sentían a gusto en esta situación. Creían que vivían en un paraíso artificial, y vamos a ver cómo lo expresan uno de los judíos, ¿vale? Nos dice, la vida es siempre posible bajo el imperio de las leyes, cualquiera que sea su contenido. Sin embargo, no se puede vivir cuando se da la total ignorancia de lo que está permitido y lo que está prohibido. También va de la posibilidad de ser ciudadano útil y respetado, pese a pertenecer a una minoría que vive rodeada de un gran pueblo. Consideraban a Alemania un gran pueblo, claro. Y consideramos que era mucho mejor regirse por una ley, aunque fuera perjudicial para ellos, que no regirse por ninguna. Y la mayoría eran alemanes. Sí, por supuesto, claro, además, claro. ¿Y qué es lo que hace en este tiempo Adolf Eichmann? Pues se hace experto en judaísmo y se convierte al sionismo. Lee esta obra, que es una obra esencial del judaísmo, del Judenstaat, y él se convierte al sionismo. A él le gusta. Y entonces empieza a pensar en una solución política para el problema judío de Alemania. Él nunca llegó a pensar en la solución final, que al final se
puso en marcha, ¿no? Él sí que entendía que tenía que haber una solución política para el pueblo judío, ya sea hacer que declararan a un Estado o hacer algún tipo de solución política, pero nunca una solución final que conllevará el exterminio del pueblo en sí mismo. Así que vemos en principio que él no tenía ningún odio hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque él pensaba que el pueblo judío eran idealistas como él, que creían en una idea. Hombres dispuestos a sacrificarlo todo y a sacrificar a todos por su idea. Esto es un ejemplo de la idea que tenía Eichmann, ¿no? Y de lo idealista que era, que cuando él es condenado y cuando está en Jerusalén, por ejemplo, le dejan el libro de Lolita y en el barrio me dice, pues esto es un libro malsano por completo, que no puedo leer esto. Asesinar a millones de judíos, sí, pero esto va fuera de la ley, hombre, esto no. Es curioso, ¿no? Incluso le hablan de un general de las SS que mintió, pero bueno, como un general de las SS puede mentir, debería haber abandonado el partido al momento. Hay que seguir las leyes. Lo de asesinar judíos, sí, me cabe en la cabeza, pero que alguien mienta y de las SS, eso no, eso sí que es un pecado, ¿no? Andamos en la mentalidad que tenía Adolf Eichmann, ¿no? Él estaba harto de ser un mundo anónimo, obviamente, de lo que hizo mantener. Él tenía dentro a las SS con cierta ambición y, como ya se había hecho experto en estos asuntos judíos, empieza a pasarle por la cabeza la idea de que la solución política del pueblo judío sería la inmigración forzosa. Y la pone, es la primera solución que propone el Tercer Reich y la pone en práctica él, la idea de intentar que emigraran sin necesidad de ser asesinados. Eso sí, por la inmigración forzosa lo que pasaba antes era que tenía que dejar toda su condición material de judío, dejar todo su dinero, todos sus bienes inmuebles y todo, y entonces ya sí podía salirse, ¿no? Pero bueno, por lo menos no lo matamos. Él tiene que hacer un pago, que es dejar todo aquí en Alemania y puede salirte. Y esa era la primera solución que se le ocurrió a Adolf Eichmann. ¿Qué vemos en esta primera parte cuando empieza a pensar esta idea de la inmigración forzosa, esta primera solución hacia el problema judío? Pues que Eichmann parece que tiene una incapacidad, nos dice Hannah Arendt, casi total para considerar cualquier cosa desde el punto de vista de su interlocutor. Él intentaba hacer justicia en ambas partes. Él intentaba buscar una solución tanto para Alemania como para el pueblo judío. Y él nos dice, han cambiado hoy tanto el tiempo. O sea, él, en una parte del juicio, él intenta rechazar toda esta primera idea, porque obviamente cuando dejó de existir la ley por la que él se guiaba rígidamente, y cuando dejó de existir el Tercer Reich, nos habla de que, bueno, como ahora han cambiado los tiempos, a lo mejor ahora no tendría por qué hacerlo. Pero no porque estuviera mal ni porque estuviera bien, sino porque, bueno, pues ya seguiría otra ley. Ya está. Tendrá que seguir otra, y como ahora no se sigue la ley de asesinar a judíos, pues bueno, pues no lo hacemos, ¿vale? Pero lo que sí se mostraba era una total incapacidad para ponerse desde el punto de vista del otro, ¿no? Nos dice Hannah Arendt, ¿no? Lo dice de esta forma. Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era pues posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otro, y por ende contra la realidad total, como tal. Es decir, mostraba una total incapacidad para ponerse en el punto de vista del interlocutor, del otro, del judío, porque obviamente estaba rodeado por un Estado que te hacía entrar en la total incapacidad para pensar sobre eso. La total incapacidad para adquirir un cierto tipo de conciencia que te haga pensar en qué es lo bueno, qué es lo malo. Estaba rodeado de todo eso. Y él se sentía justo así, mientras hubiera una ley en la que seguir. Tanto es así que a uno de sus amigos judíos que hizo en esta época, porque tuvo bastantes amigos judíos, resultó que intentó escapar, pero no por esta vía,
porque intentaban mantener algo de su dinero y intentó escapar por vías ilegales, ¿no?, dentro del partido nazi, pero al final lo pillaron y lo condenaron a trabajo forzoso, un trabajo forzoso de trabajar hasta la muerte. Y bueno, se lo encuentra a Adolf Eichmann, a este hombre, y lo único que le dice cuando ve que lo han condenado y que lo van a condenar a trabajo forzoso hasta la muerte, lo único que le dice: bueno, bien, mi querido y viejo amigo, nos ha tocado, que cochina suerte. Y se fue. ¿Sabes? Qué mala suerte has tenido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí me ha tocado matarte y tú te puedes... Si es que ¿para qué te intentas escapar de otra forma? Y entonces aquí ya sí llegamos a la primera solución que intenta el Tercer Reich para intentar darle una solución al problema del judío, ¿no? Que es la expulsión, ¿no? Esta migración forzosa. ¿Qué es lo que quería? Pues proporcionarle en un primer momento una tierra propia. Pero esto es considerada en ese momento que era la situación más adecuada, ¿no? La solución más adecuada. Incluso Eichmann, durante el juicio, como durante esta primera solución del Tercer Reich, se encargó Eichmann de salvar a miles de judíos, de salvar. Él dice: pero bueno, ¿quién sino yo? ¿Por qué me condenáis a mí? Si soy de los que he salvado miles y miles de vidas de judíos. ¿Por qué me condenáis a mí por asesinar si yo de eso al contrario? Si yo lo que he hecho es intentar salvarlos. Si no, mirad la primera solución que intenté poner. ¿Cómo me vaya a condenar a mí por matar judíos si yo lo que he hecho es salvarlos? En este primer momento, el régimen nazi tomaba una actitud prosionista. Es decir, no era antijudío. De hecho, lo veremos más adelante, que todo el régimen y todo el Tercer Reich se cooperaba extensamente y profundamente con las grandes organizaciones y élites judías, que son las que realmente serían sionistas, ¿no? Distinguir entre el sionismo, esta idea de que el pueblo judío se merece una tierra, ¿no? Una tierra santa, ¿no?, promulgada por las grandes élites del pueblo judío y el pueblo hebreo, ¿no?, en general. Pues bueno, pero el régimen nazi sí cooperaba bastante con estas élites judías, ¿no?, estas élites prosionistas. Y las élites prosionistas, ¿no?, estas élites judías, fueron las que también se encargaron de asesinar o de elegir quién moría del judío y quién no. Ya en esta época se propuso, que ahora está muy en boga, ¿no?, pues la emigración judía a Palestina, ¿no?, como vemos hoy en día ya, ¿no?, con esta carrera que ha comenzado, ¿no? Pues ya en esta época se propuso que los judíos, pues bueno, se merecían una tierra y ¿por qué no que emigraran a Palestina, ¿no? De hecho, el comienzo de esta primera solución, de esta expulsión de los judíos, pues ya empezaban a emigrar a Palestina, ¿no? Y eso eran los cargados las élites sionistas que hablan con el régimen nazi para rescatar o salvar a aquellos judíos pues, que eran jóvenes, que estaban bien preparados para el trabajo y dejar en Alemania a la suerte de la muerte, ¿no?, a las mujeres, a los mayores, a los niños, ¿no? Entonces ya el mismo pueblo judío estaba eligiendo quién iba a morir y quién iba a vivir, ¿no? Por lo tanto, el pueblo judío que pertenecía a esta élite se encuentra con dos enemigos, ¿no?, con las mismas autoridades nazis, pero con las mismas también autoridades judías mismas, ¿no?, las mismas élites. Y lo dice Hannah Arendt: de este modo empezó lo que seguramente ha sido uno de los episodios más paradójicos de todo el régimen nazi. El hombre que iba a pasar a la historia como uno de los archiasesinos del pueblo judío empezó su carrera como colaborador activo en el rescate de los judíos de Europa. Qué contradicción. ¿Qué es de lo que se da cuenta ya el Tercer Reich en esta época? De que hay una posibilidad de cumplimentar el plan de la emigración forzosa tras la declaración de la guerra en septiembre de 1939. En septiembre de 1939, Alemania declara la guerra, se anexiona a Polonia y el problema se aumenta porque vuelve a ganar 2,5 millones de judíos más. Entonces dicen: no, la emigración esto ya es imposible. ¿Cómo vamos a hacer con 2,5 millones más? Y encima tenían ya en mente que iban a ir a por Rusia, que tenía 5 millones de judíos más. No, es imposible la migración. Y Bohemia tenía no podemos, no hay solución mediante la emigración forzosa. Claro, si los asuntos judíos, que era su especialidad, quedaban limitados a una cuestión de emigración,
Lo que está claro es que Eichmann hubiera perdido su empleo, ¿no? Si solo hubiera consistido en conseguir esta inmigración. Pero bueno, vemos que no acabó así la cosa, ¿no? Y se propone la segunda solución, ¿no? La concentración. El 1 de septiembre de 1939 se declara la guerra en Alemania y Polonia, y la propuesta para la solución judía es crear los campos de concentración que todos conocemos. Me ha interesado poner esta imagen porque siempre me gusta hacer también en el lema que aparecía en los campos de concentración judíos, que era la Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. ¿Por qué digo esto? Porque esto del trabajo te hará libre lo seguimos viendo hoy en día, un poquito cambiada la frase, esta frase esa, pero con el trabajo dignifica, el trabajo te hará libre. Debemos de pensar, analizar qué es lo que significa esta frase esa de la que tanto se quejaba Hannah Arendt y que tanto utilizaba Adolf Eichmann. Pues el trabajo te hará libre, el trabajo dignifica, ¿en qué sentido? Vamos a analizarlo antes. ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo dice? ¿Y de qué manera te puede dignificar el trabajo o te puede hacer el trabajo libre? Porque claro, cuando te han quitado todas las condiciones materiales de existencia necesarias para sobrevivir, el trabajo no te hace libre, te hace esclavo, como los judíos. Hay que pasar a analizar un poquito esa frase esa de cuando, que la escuchamos mucho, hoy sobre todo más en días, que ponen el trabajo dignifica. No, ¿hasta qué punto? ¿Quién me está diciendo esto? A veces lo que está intentando es quitarme las condiciones necesarias de existencia como los judíos. Vamos a pararnos a pensar. Bueno, en esta segunda solución, ¿no?, de los campos de concentración, ya se empieza a tratar el tema de matar, ¿no?, a los judíos, ¿no?, crear estas cámaras de gas y tratar estos temas que los mismos alemanes, incluso en el juicio lo dice el abogado defensor de Adolf Eichmann, consideraban asuntos médicos. Cuando escuchan del abogado defensor de Adolf Eichmann que trataba el asesinato como asuntos médicos, le preguntaron, pues estoy equivocado, ¿no? Y dicen, no, pero era una cuestión de matar, y matar también era un asunto médico. Pero traigámonos al Tercer Reich y veamos cómo también el Tercer Reich ya estaba aplicando prácticas eugenésicas hacia la población alemana, ¿no? Sobre todo las mentales. Por lo tanto, ya estaba tratando, por desgracia, y por eso lo entendía así el abogado alemán, el asunto de matar como un asunto médico, porque puso en práctica esas prácticas eugenésicas, ¿no?, de control de la población alemana a través de la muerte. Pero bueno, con la anexión de Polonia por parte de Alemania, pues se intenta crear en Polonia para mostrar la solución, como solución al problema judío, ¿no? En la que la idea era, pues, en esos campos de concentración, que iban a ser creados y originados al lado de, obviamente, fábricas alemanas. Los judíos iban a servir como fuerza de obra, como mano de obra, y iban a ser tratados como mano de obra hasta la propia execución, hasta la propia muerte. Y entonces esa es lo que fue la primera solución que le ocurrió en esta segunda parte del problema de la solución judía. Leemos un momento cómo lo explica Hannah Arendt. ¿Qué es lo que decía? Dice, el Führer ha prometido a los judíos una nueva patria. Eso es como se lo explicaba el pueblo alemán a los judíos. No hay viviendas, no hay casas. Si construís, tendréis un techo sobre vuestras cabezas. No hay agua. Todos los pozos de los alrededores transmiten enfermedades. Hay cólera, disentería y fiebre tifoidea. Si perforáis y encontráis agua, tendréis agua. Todo tenía un maravilloso aspecto, ¿no? Pues así es como se le presentaba al pueblo judío esta segunda solución, esta solución de los campos de concentración por parte del régimen nazi, ¿no? Bueno, pues vamos a dar ahí una tierra donde no hay absolutamente nada, donde está llena de enfermedades, donde no tenéis agua, pero bueno, ahí os la vamos a dejar. Y encima vamos a servir para que trabajaría hasta la muerte.
La segunda es la segunda idea que se le ocurrió y que se le ocurrió a Adolf Eichmann es lo que llamó el proyecto Madagascar. Que bueno, porque esto de crear un área en Polonia para la solución judía, un gran campo de concentración donde meter a todos los judíos, pues bueno, era una idea, pero claro, el gobernador de Polonia pues no estaba muy de acuerdo en que le invitaran allí a todos los judíos de Alemania y del resto de Europa. Entonces, pues parece ser que no llegó a buen término, ¿no? Al final. Y entonces a Adolf Eichmann se le ocurrió, pues bueno, pues Madagascar, la isla de Madagascar, una colonia francesa, nosotros estamos combinando Francia, pues vamos a utilizar la colonia francesa de Madagascar para enviar a los judíos. Parece, y nos dice Hannah Arendt, parece imposible que, excepto Eichmann y algunas otras lumbreras menores, alguien tomara esto con seriedad. Debido a que, aparte de que se sabía que el territorio era inadecuado, para no mencionar el hecho de que, después de todo, era una posesión francesa, el plan hubiera requerido capacidad de embarque para 4 millones de personas en plena guerra y en un momento en que la Marina británica dominaba el Atlántico. Siempre se tuvo la intención de que el plan Madagascar sirviera de capa bajo la cual pudieran llevarse a cabo los preparativos para la exterminación física de todos los judíos de la Europa occidental. Y su gran ventaja con respecto al ejército de antisemitas entrenados, que, por más que se esforzaran, siempre se encontraban un paso rezagado con respecto al Führer, fue que familiarizó a todos los que estaban en él englobados con la noción elemental de que nada sería eficaz, excepto la completa evacuación de Europa. Con respecto a la evacuación, ya vemos en la solución final en que se refiere a la evacuación. Estos eufemismos. Ninguna legislación especial, ninguna desasimilación, ningún gueto sería suficiente. Cuando, un año después, se declaró la caducidad del proyecto Madagascar, todos estaban psicológicamente, o mejor, lógicamente, preparados para el siguiente paso. Ya que no existía ningún territorio donde pudiera efectuarse la evacuación, la única solución era el exterminio. Es decir, o sea que en el proyecto Madagascar hay que intentar... En el proyecto Madagascar ya venía implícito la idea de que obviamente esto era una absurdez, que obviamente alguien simplemente que con la incapacidad de pensar como Adolf Eichmann se le podría creer. Pero realmente la idea de los grandes organizadores del Tercer Reich, ¿no? Y de las grandes élites del Tercer Reich, ¿no? Era el exterminio judío. Bueno, vamos a proponer esto, y así con esta proposición, pues cuando vean que esta proposición no se puede llevar a cabo, esta propuesta, pues al final van a aceptar de mejor forma. Y al final, pues bueno, la única solución es terminarlo, si es que nosotros lo hemos intentado de todas maneras. Y así es como lo hace Eichmann, que bueno, sí que he intentado ayudarlo, pero sí que no se puede. Habrá que terminarlo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, y aquí comenzaba pues, el fin de una era en que se buscaba una solución en interés de ambas partes. Llega la solución final. Matar. El 22 de junio de 1941, Alemania entra a Rusia. Y ya, cuando Alemania empieza a batallar con Rusia, se intenta poner y llevar a cabo lo que vemos en la película de Solución Final, ¿no? Esta solución final, que es el exterminio de la totalidad del pueblo judío. Nos dice Hannah Arendt que le dijeron a... Esto es algo que le dijeron a Adolf Eichmann, ¿no? Y cómo él contesta. Le dicen, el Führer ha ordenado el exterminio físico de los judíos. Muy en contra de su costumbre, Eichmann permaneció en silencio largo rato, como si quisiera percatarse del efecto que sus palabras habían producido. Lo recuerdo muy claramente, incluso ahora, después de los años transcurridos. Al principio, fui incapaz de darme cuenta de la importancia de las palabras pronunciadas por Heydrich. Sale la primera solución final, que siempre está al lado de Eichmann, ¿no? Debido quizá al cuidado con que las había seleccionado. Después, sí las comprendí. Y entonces, seguí en silencio porque ya no había nada más que decir. Ya que yo jamás había pensado en semejante cosa, en semejante solución. Entonces, lo perdí todo. Perdí la alegría en el trabajo, toda mi iniciativa, todo mi interés. Quedé, para decirlo de una vez, anodado. Después, Heydrich me dijo,
Eichmann, entrevístate con Globovnik, uno de los más altos jefes, a las órdenes de Himmler, de las SS y de la policía del gobierno general. En Lublin, el Reichsführer Himmler le ha dado ya las instrucciones precisas a los efectos antes dichos. Vaya y vea lo que ha conseguido hasta el momento. Creo que se sirve de las trincheras de defensa antitanque hechas por los rusos a fin de liquidar a los judíos. Y eso pues va a sobrar. Acabó totalmente desolado, ¿no? Como dice aquí, oh, perdí todo mi interés, pero aún así va a cometer el genocidio que luego cometió. Él se sentía desolado, él nunca había pensado en una solución así, pero bueno, tenía que aceptarlo, porque ya no había una ley por encima de él que ahora veremos. Bueno, es curioso, ¿no? Como en esta ya solución final, la solución final de matar, obviamente nunca se habla de matar, porque obviamente tenía que, para que toda la población alemana cooperara con esta solución, no se le podía llamar asesinato o exterminio o matar. Le llamamos solución final, evacuación, tratamiento especial. Y nos dice Hannah Arendt que resultó extraordinariamente eficaz para el mantenimiento del orden y la serenidad en los muy diversos servicios, cuya colaboración era imprescindible a fin de llevar a feliz término el asunto. Claro, era necesario utilizar este lenguaje eufemístico. Si no, no hubiera sido posible. Si lo llama directamente asesinato, no. Pero cuando lo llama evacuación y lo llama tratamiento especial, pues a la gente se le olvidaba. No es que no supiera que era un asesinato, pero entraba más fácilmente, era mucho más fácil soportar decir evacuación que decir asesinato. Pero sabían perfectamente, no está diciendo Hannah Arendt que no lo supieran, sabían que era, pero no lo llamaban así. Sabían que estaban asesinando judíos, pero no lo llamaban así, y ya está, entonces se olvidaban. Sí. La palabra es muy poderosa. Cuando empiezan a dar cuenta, ven que no les sale, que es imposible matar. Sí, es imposible si la cooperación total de todos. Según qué método utilizaran, no sé, tanto al día no daba tiempo. No. Había que gasearlo, que era la única manera. También al final, que era la única solución al final. Y bueno, esto es así tanto que cuando hubo un regimiento de la Cruz Roja, porque fue a todos esos campos de concentración y fue a Adolf Eichmann que se acabó de presentarnos, pues claro, a la Cruz Roja lo trató de esa manera. Lo llevó al campo de concentración donde él estaba, que eso sí, en ese campo de concentración no se asesinaron a los judíos, por eso obviamente llevó a la Cruz Roja. Y le hablaba con este tipo de, bueno, una evacuación, estamos haciendo esto, pero bueno, no terminar nada. Y encima le enseñaba los campos de concentración de los pocos que no sabían todavía asesinado a judíos, ¿no? Entonces la Cruz Roja, pues más o menos desconocido totalmente cuando llegó a Alemania y cuando se fue a Alemania de que realmente se estaba produciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Hannah Arendt, ¿no? Que el último efecto de este modo de hablar no era el de conseguir que quienes lo empleaban, como hemos dicho, ignorasen lo que en realidad estaban haciendo, sino impedirle que lo equiparasen al viejo y normal concepto de asesinato y falsedad. Claro. Lo que consigues es que no lo consideren un asesinato. Cuando lo llamas de otra manera, pues no es un asesinato, aunque lo seas, de facto, ¿no? Eichmann solo vio justamente lo necesario, nos dice Hannah Arendt, para estar perfectamente enterado del modo en que la máquina de destrucción funcionaba, para saber que había dos métodos para matar, el gaseamiento y el disparo de armas de fuego, que el segundo método lo empleaban los Einsatzgruppen, y que el primero se utilizaba en los campos de exterminio, ya en cámara, ya mediante aviones, y que en los campos de exterminio se tomaban complicadas medidas a fin de engañar a la víctima, acerca de su destino, hasta el último instante. Eichmann conocía por completamente todo lo que se estaba organizando y todo lo que se practicaba en los campos de concentración, pero obviamente tenía una total incapacidad para pensar sobre el hecho en sí de lo que se estaba produciendo. ¿La matanza de judíos era contraria a la conciencia de Eichmann? Nos podemos preguntar. ¿Podía declararse inocente amparándose en la ley? ¿La matanza de judíos era contraria a la conciencia de Eichmann? No. ¿Podía declararse inocente amparándose en la ley? Es lo que hace, ni lo que intenta hacer. ¿No es contraria a la matanza de judíos con respecto a la conciencia de Eichmann? Pues por supuesto que no, porque la matanza de judíos no era contraria a la ley, y por lo único que se guiaba era por la ley del Tercer Reich. Y por el mismo motivo, obviamente, se amparaba en la ley. Joder, si yo lo único he hecho es cumplir con mi deber, si he sido un ciudadano ejemplar.
Luego, en esta propuesta de la solución final, hablábamos de lo que había comentado antes, ¿no? Uno de los grandes participantes, que es lo curioso y de lo que habla Primo Levi, de si esto es un hombre, los encargados de asesinar a los propios judíos eran los Sonderkommando judíos. Era un grupo de personas que sí vivían y existían dentro del campo de concentración porque a los alemanes no les interesaba. No se interesaban por eso. O sea, no se mochaban las manos de una manera. Y que eran de alguna manera tratados con una manera favorable por parte del ejército alemán, de los nazis, pero por el contrario tenían la obligación o el trabajo de asesinar a su propio pueblo. Es decir, de qué es lo que se queja además Hannah, y como vemos en la película, por eso mismo fue tan criticada por el pueblo judío y tanto por el pueblo judío como por el pueblo nazi, que porque fueron los mismos judíos los que ayudaron a exterminar a su pueblo. Eso ya nunca lo iban a entender. Y claro, y los judíos por otra parte no iban a entender que trataran a los alemanes como personas normales, con lo que podían pensar, pero que no fueran monstruos. Aquí a Adolf Eichmann el pueblo judío lo había judío porque era un monstruo. Y por eso se merecía un juicio moral, no ya ni de derecho, un juicio moral, porque era un monstruo, era un diablo. Y ahora no era un diablo, era una persona terriblemente normal, por desgracia. Lo único que separa a una persona normal, diría Hannah Arendt, de Adolf Eichmann, es que Adolf Eichmann vivía en un totalitarismo. Pero si una persona normal hubiera vivido en ese totalitarismo, lo hubiera hecho seguramente lo mismo que el pueblo alemán hizo. Es entrar en la total indiferencia. Además, las SS y los miembros de la SS podían haber tenido tomar la actitud de no asesinar al pueblo judío, o de no entrar, por lo menos de ellos no participar en eso. De hecho, había casos en los que había generales de la SS que no querían asesinar a judíos y al final no se paraban. Nunca lo mataban, lo llevaban a otro sitio, quizá lo bajaban de rango, obviamente, pero nunca sufrían el peligro de la muerte, ¿no? Es decir, Adolf Eichmann, si hubiera querido, si hubiera tenido conciencia, hubiera podido decir, oye, no, pues no quiero matar a estos judíos, no quiero participar en esto, manden a otro sitio, que sea un nivel más bajo de la SS, pero bueno, no quiero participar en esto, como hicieron algunos judíos, pero claro, hubiera sido cumplir con su deber y con su ambición. También, que obviamente como cualquier persona tenía una cierta ambición de subir en la escala del régimen de las SS. ¿Tenía o no tenía conciencia el acusado? No nos pregunta Hannah Arendt. Claro que la tenía. Y su conciencia funcionó tal como cabía esperar durante 4 semanas, nos dice Hannah Arendt. Después comenzó a funcionar en sentido contrario. Comenzó a funcionar de la manera que funcionaba el Tercer Reich, simplemente. Y nos dice aquí Adolf, jamás he negado que sabía que los Einsatzgruppen tenían órdenes de matar, pero ignoraba que los judíos del Reich transportados al este fueron objeto de este trato. Esto es lo que yo ignoraba. Aquí ya está haciendo incluso el mismo Adolf Eichmann una separación entre judíos, entre los judíos del Tercer Reich y entre los judíos alemanes. Y está intentando justificarse, ¿no? De alguna manera, decir, bueno, hay escalas de judíos. Yo ignoraba sabía que los judíos que no pertenecían a Alemania eran asesinados. Pero bueno, eso era, como hemos hablado, ¿no? Se le habían quitado su propia identidad. O sea, no eran ni personas, ni objetos, eran absolutamente nada. ¿Qué más da que los mataron? Pero, ¿y un judío alemán? ¿Un judío alemán? No, yo eso no lo sabía. Judío es judío, pero es alemán también. A ellos sí que no podían tocarlos. La conciencia, nos dice Hannah Arendt, en cuanto tal, se había perdido en Alemania. Y esto fue así hasta el punto de que los alemanes apenas recordaban lo que era la conciencia. Y en que habían dejado de darse cuenta de que el nuevo conjunto de valores alemanes, el conjunto de valores del Tercer Reich, carecía de valor en el resto del mundo. Había algunas excepciones dentro del Tercer Reich. Como vemos aquí, este es el caso de 2 campesinos alemanes que intentaron ser reclutados para que estuvieran en el ejército de las SS.
Y directamente lo que dicen ahora, preferimos morir a llevar sobre nuestra conciencia crímenes tan horribles. Sabemos muy bien cuáles son los deberes de las SS. Son campesinos alemanes que se negaron a él. En fin, no todo el mundo en Alemania tenía una incapacidad total de pensar, ¿no? Como dice Hannah Arendt, ¿no? Sino que también había algunas personas que todavía tenían moral y decían, no, me da igual, preferimos morir a esto, pero yo no voy a participar en esta locura, ¿no? Pero fíjate cómo lo define Himmler y cómo define el proyecto de la solución final para los alemanes, para el Tercer Reich. Que es lo que le decía a los soldados. Sabemos muy bien que lo que de vosotros esperamos es algo sobrehumano. Esperamos que seáis sobrehumanamente inhumanos. Qué curioso. Ahí se ve algo en esa frase del superhombre de Nietzsche. Sí, claro. Sí. Pero para que veamos que el pueblo alemán, y bueno, en este caso el Tercer Reich, la gente que participaba en esta solución, creía que estaba en una tarea histórica. Era una tarea histórica. Eliminar a aquellos que experimentaran un placer físico. De hecho, se creía que era una tarea histórica y sobre todo, lo que hemos hablado antes, no eran nada sádicos. De hecho, el mismo Tercer Reich se encargaba de eliminar a aquellas personas que tenían algún sentimiento, algún placer físico con el cumplimiento de su misión. No, eso no nos lo creemos, no sé que son gente mala, pero nosotros no, nosotros estamos haciendo aquí una tarea histórica. Somos idealistas, diría Eisman, ¿no? ¿Cómo lo consiguieron? ¿No? Nos pregunta Hannah Arendt. Pues eliminando la piedad meramente instintiva que todo hombre normal experimenta ante el espectáculo del sufrimiento físico. Eliminando lo que diría Hannah Arendt, la condición humana del hombre. No solo en el propio judío, que lo hemos visto, sino eliminar la humanidad del propio pueblo alemán, que se siente totalmente indiferente hacia lo que está pasando. Solo de esa manera era posible que la solución final, la solución del exterminio de un pueblo entero, pudiera llevarse a cabo y pudiera llevarse a cabo fructíferamente, ¿no? ¿Cómo se hacía? Pues invirtiendo la dirección de estos instintos humanos. Como dice, en vez de decir el Tercer Reich decía, en vez de decir qué horrible es lo que hago a los demás, decían, qué horrible es el espectáculo que tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber, cuando dure mi misión. Invertían totalmente el valor, los valores. En vez de decir, bueno, pues si estoy asesinando a gente, qué miserable soy, es decir, qué dura es mi labor, qué duro lo que tengo que hacer. Esto es lo que he encontrado en la web. Claro. Sí, el teléfono. Eran mártires, se consideraban mártires por su tarea histórica. Luego tenemos, sigue avanzando este problema de la solución final, ¿no? Y ya se empiezan a crear pues, lo que conocemos, ¿no? Lo que vimos todo como las cámaras de gas, ¿no? Esta muerte sin dolor, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Para justificarse, el alemán no pensaba que el pecado imperdonable no era el de matar, sino el de causar dolor innecesario. No vamos a matarlo, pero tampoco. Era imposible, nos dice Hannah Arendt, que era lo que va al final durante toda la obra, ¿no? Y lo que hemos estado hablando, era imposible evitar que la población alemana de los alrededores de estas instituciones no desentrañaran el secreto de la muerte por gas que en ella se daba. Y como hemos hablado, ¿no? El Tercer Reich ya ha estado empezando a experimentar con las prácticas eugenésicas, ¿no? Sobre todo con los enfermos mentales, tenían que, obviamente, no pertenecían a esa raza aria, con la que ellos se identificaban, ¿no? Pues los asesinaban por medio de prácticas eugenésicas, por medio de las cámaras de gas, ya estaban practicando en enfermos mentales. Es curioso que en el caso de los enfermos mentales, el pueblo alemán sí se levantó y se tuvieron que parar las prácticas con enfermos mentales, las cámaras de gas. El pueblo alemán sí se levantó y dijo, no, esto que estáis haciendo es una barbaridad. Claro, pero los enfermos mentales eran enfermos mentales, pero eran alemanes. ¿Qué es lo que pasó? Que con los judíos nadie del pueblo alemán se levantó. Nadie dijo nada, aunque lo supieran. Pero claro que los judíos, aparte de que no eran alemanes, es que no eran personas.
Es que se le había privado de su propia identidad. Es que no eran nada. ¿Qué le iban a importar al pueblo alemán? Pero es curioso que incluso al final ya cuando ya todo el Tercer Reich sabía que iba a perder la guerra, incluso cuando ya sabían que iba a perder la guerra, la solución del Führer y con la que ellos estaban convencidos los rusos nunca nos cogerán. Aunque vayamos a perder la guerra, el Führer no lo permitirá. Antes nos gaseará a todos. La solución incluso para el pueblo alemán durante el momento de que ya estaban perdiendo la guerra, según el Führer, era gasearlos antes de que nos pillen. Es mejor que nos gaseen. Y aquí ya vamos a ir a la parte final de la sesión, en la que vamos a centrarnos más en las películas, ¿no? Yo tengo la película esta que recomiendo al final, ¿no? La solución final, que retrata la conferencia de Mansi y a lo que llama Hannah Arendt en Adolf Eichmann Poncio Pilatos, ¿vale? La solución, ¿no? Esta solución final, la solución de matar, del exterminio del pueblo judío, obviamente, como hemos visto y hemos hablado durante todas las sesiones, exigía la activa cooperación de todos los ministerios y de todos los funcionarios públicos de carrera, ¿no? Como vemos en la película, ¿no? Todos estaban reunidos ahí para tratar el tema de la solución final y de poner en práctica esa solución y para aceptarla y para que todos la aceptaran, ¿no? Nos habla Hannah Arendt, y lo podemos ver en la película, que aunque haya algunas discrepancias, realmente hubo un extraordinario entusiasmo por parte de los participantes. Incluso más del que las propias SS y el propio Führer se esperaba. Se esperaba más reticencia hacia el problema, hacia la solución del exterminio judío. Pero parece que, aunque ya en la película lo vemos, que hay algunas discrepancias, pero más discrepancias por tratar bien o mal a los judíos porque le va a perder económicamente, le va a resultar menos beneficioso o más beneficioso, ¿no? Pero al final parece que hay una extraordinaria aceptación de la solución final por parte de todas las administraciones del Tercer Reich, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Adolf Eichmann, como vemos, participaba en esta sesión? Que en aquel momento sentía algo parecido a lo que debió sentir Poncio Pilatos. Me lavé las manos, ya que me sentí libre de toda culpa. Claro, ¿quién era él para juzgar? ¿Quién era él para poder tener sus propias opiniones en aquel asunto? Si estaban las grandes élites alemanas, los que él consideraba que eran los grandes pensadores y las grandes personas de Alemania decidiendo sobre ese asunto y diciendo que la solución y la única solución era el exterminio judío, ¿quién era él para pensar en lo contrario? Se lavó la mano como Poncio Pilato y dijo: libre me ha pedido toda culpa, señor. Yo no tengo ninguna culpa. Simplemente se sintió el anfitrión de la reunión. Sí, ya está. Y ya está. Sí, por parte lo vemos, él no dice que nada, seguramente. Sea un monigote. El favor que más contribuyó a tranquilizar su conciencia fue el simple hecho de no hallar a nadie, absolutamente a nadie, que se mostrara todo contrario a la solución final, pero si no hay ningún superior a mí que se muestra contrario, y de hecho que lo apoya con un determinado entusiasmo encima, ¿quién soy yo? Si yo soy un mindundi compartido con esto, como para decir que esto está mal. No, hombre. La importancia obviamente, como hemos hablado, de la cooperación también de las víctimas, ¿no? del pueblo judío, ¿no? Se pregunta, esto lo preguntan a un judío en el mismo juicio, ¿no? A Lima, ¿por qué colaboró aquella gente en la destrucción de su propio pueblo? A fin de cuentas, en labrar su propia ruina. Y nos dice Hannah Arendt aquí: allí donde había judíos, había asimismo dirigentes judíos. Y estos dirigentes, casi sin excepción, colaboraron con los nazis. De un modo u otro, por una u otra razón. La verdad era que si el pueblo judío hubiera carecido de toda organización y de toda jefatura, de toda esta élite judía, se hubiera producido el caos y grandes males hubieran sobrevenido a los judíos, pero el número total de víctimas difícilmente se hubiera elevado a una suma que oscila entre los 4,5 millones y los 6 millones. Si no hubieran existido estas élites judías, seguramente el exterminio del pueblo judío o no se hubiera llevado a cabo o se hubiera llevado a cabo en un número mucho menor.
es por la misma solución requería de recuperación de las víctimas. Según los cálculos de Freudiger, la mitad de ellos hubieran podido salvarse si no hubieran seguido las instrucciones que le dieron los mismos consejos judíos. Se trata desde luego de una estimación aproximada, pero este porcentaje concuerda con las cifras bastante dignas de crédito de que disponemos con referencia a lo ocurrido en Holanda, obtenidas por el doctor L. de Jong, jefe del Instituto Holandés del Documento de Invierno. En Holanda, donde el Joodstraat, al igual que todas las autoridades holandesas, no tentó en convertirse en instrumento de los nazis, 103.000 judíos fueron deportados a los campos de exterminio y unos 5.000 a Theresienstadt, otro campo judío, merced, como de costumbre, a la colaboración del Consejo Judío. Tan solo 519 judíos regresaron de los campos de exterminio. Por el contrario, 10.000 de aquellos 20 o 25.000 que huyeron de los nazis y, en consecuencia, de la obediencia a los consejos judíos y se ocultaron, lograron sobrevivir. Es decir, eran los únicos que no intentaron, que no aceptaron la cooperación con sus mismos consejos judíos, con la misma élite. Los únicos que no cooperaron con ellos fueron los que lograron sobrevivir. De nuevo nos encontramos ante un porcentaje del 40-50% de supervivientes. Casi todos los judíos enviados a Theresienstadt regresaron a Holanda. Es decir, fue la misma élite judía y los mismos consejos judíos y las mismas organizaciones judías las que se encargaron en un gran porcentaje de eliminar a su propio pueblo. Creo que esto es lo más importante y lo que quiere hacer hincapié también Hannah Arendt, aparte de esa incapacidad de pensar que tenía el problema. No tuvo Eichmann ninguna necesidad de cerrar su oído a la voz de la conciencia. Tal como se dijo en el juicio, no tuvo tal necesidad, debido no a que no tuviera conciencia. Siempre repite eso, no es que no tengas conciencia, sino a que la conciencia hablaba con voz respetable, con voz del Tercer Reich, voz del Führer, con la voz de la respetable sociedad que lo rodeaba. No son pocos, nos dice Hannah Arendt, especialmente en las minorías cultas, quienes todavía lamentan públicamente que Alemania expulsara a Einstein sin darse cuenta de que constituyó un crimen mucho más grave dar muerte al insignificante vecino de la casa de enfrente, a un Haskun cualquiera que se no sea un genio. La gente, el pueblo alemán se sentía mucho más agraviado porque echaron a Einstein que por haber matado a 4 millones de judíos. Y Hannah Arendt dice, no, a ver, es importante también que echáramos a Einstein, pero el problema se da cuenta de que el auténtico problema y lo terrible de ese momento es que el problema mató a 4 millones de judíos, no que pusieran a Einstein. Y vamos a la última parte de la sesión, que esto no sé si os dio tiempo a leer en el último ensayo, pequeño articulito que os mandé de Hannah Arendt, que los deberes de un ciudadano cumplidor de la ley, que aquí es donde vamos a acabar. Y esto creo que es la parte más profundamente filosófica de esta sesión. Hemos visto lo que hasta ahora ha sido más contextualizar y más un análisis histórico, político, ¿no? También moral de lo que pasó en el régimen del Tercer Reich, ¿no? Pero aquí ya vamos a profundizar un poquito más filosóficamente, porque los que hayáis tenido tiempo a leer este pequeño artículo, que además pertenece aquí al libro, es un capítulo del libro, pero a mí me parece de lo más interesante. Eichmann habla de que, habló en el juicio, de que él seguía profundamente el imperativo categórico kantiano. Parece de un ciclismo. Sí, para el imperativo categórico kantiano, o sea, en ética es lo más absolutamente moral que puede existir en ética. O sea, ha tenido crítica al imperativo categórico porque es tan moral que es difícilmente cumplible, ¿vale? Había leído mal, ¿eh? Sí, muy mal. Fíjate cómo estaba la cabeza de Eichmann, que decía que seguía el imperativo categórico kantiano. ¿Qué es lo que dice el imperativo categórico kantiano? Dice, intenta actuar de tal forma que tus acciones se conviertan en ley universal. Bueno. Se puedan convertir en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Actúa de tal forma que en el contexto y en el espacio donde tú estés actuando, pienses que cualquier persona del mundo actuaría de esa misma manera, independientemente de tu situación o de tu determinación material. Es decir, actúa de tal manera
conforme al deber, siempre. Actúa de tal manera que siempre me gusta poner con esto el ejemplo de imperativo categórico, lo que hemos hablado, las películas del oeste, cuando se ve muy bien, ¿no? Intenta ser siempre el héroe, intenta ser siempre de solo ante el peligro, que siempre actúa conforme al deber, ¿no? La población se esconde ante los forajidos, no quiere hacer nada, muestran total indiferencia como el pueblo alemán, pero ahí está Gary Cooper, que creo que es el que hace solo ante el peligro, enfrentándose hacia siendo un héroe, pero creo que nos dice Kant con el categórico, es que eso debería ser lo normal, ¿no? Que todo el mundo actúa de esa manera, conforme al deber, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que dice, lo que decía con respecto al imperativo categórico Adolf Eichmann? Porque aparte da una definición bastante aceptada del imperativo categórico, porque dice, con mis palabras acerca de Kant, quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de leyes generales. Es prácticamente igual que lo que yo he dicho de Kant. ¿Lo sabéis? No, es que luego lo transforma. Y luego se convierte en el imperativo categórico del tercer Reich, no caramba. Pero realmente él tenía la idea y había leído, que además dice que había leído la crítica de la razón práctica de Kant. Y él acepta, realmente creía que estaba siguiendo el imperativo categórico kantiano. Que, como repito, eso en lo que respecta a la moral, digamos, puede ser el imperativo más difícil de seguir, porque es el que está más trascendental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué nos dice lo que nos dice Hannah Arendt? Claro, sí, seguía el imperativo, pero lo que pasa es que él trastocó un poquito esa idea de que se conviertan en leyes universales, ¿no? Tu acción. Y él seguía, más que el imperativo categórico kantiano, seguía el imperativo categórico del Tercer Reich, que cambia un poquito la cosa. Y lo que nos dice es, compórtate de tal manera que si el Führer te viera, aprobar tus actos. Las palabras del Führer tenían fuerza de ley universal. Claro, el toca la última parte del imperativo categórico kantiano. Lo que dice es, quiere decir, el principio de Public Voluntas debe ser tal que pueda devenir el principio de leyes del Führer, de leyes de lo que quiera Hitler, ¿no? Además, es tan irracional esto de que siguiera el imperativo categórico kantiano, porque la filosofía moral de Kant está tan estrechamente unida a la facultad humana de juzgar, a la razón. Su imperativo categórico se hace en su obra La crítica de la razón práctica. Es la razón, es un principio de razón. ¿Cómo iba Eichmann a seguir un imperativo categórico kantiano si demostraba continuamente una total incapacidad de pensar? Si nunca su obediencia ciega hacia la ley no era una obediencia basada y fundamentada en la razón, era una obediencia basada y fundamentada en los principios de la palabra del Führer. ¿Cómo podía este hombre decir que seguía el imperativo categórico kantiano cuando la filosofía moral de Kant, el imperativo categórico, está profundamente unido a la razón? Es algo que nace de la razón, que tiene su fundamento en la razón. No fundamenta en Dios, el imperativo categórico, ni en ninguna absoluta. Lo fundamenta básica y únicamente y expresamente desde la razón. Para Kant, el principio de la ley era la razón práctica. Para Eichmann, la voluntad del Führer. Y aquí seguimos hablando un poquito de la diferencia que mostraba también y que ve Hannah Arendt entre ley positiva y ley natural dentro del régimen del Tercer Reich. La ley positiva es la ley que todos tenemos, que puede quedar plasmada en una constitución, por ejemplo, ¿no? Es la ley que hace pues, cualquier ser, los seres humanos en sociedad, ¿no? Pero la ley natural, digamos, es lo que como lo expresa Hannah Arendt, la ley que está grabada por igual en el corazón de todos los hombres. Digamos que la ley natural sería aquella que sí se basa más en una fundamentación, como la kantiana, en una fundamentación moral, una fundamentación de la humanidad como tal, tratada como humanidad, más que en una aplicación de una determinada sociedad o una ley en particular, ¿no? Entonces, lo que dice Hannah Arendt, pero lo que deberían haber pensado el pueblo alemán, es que cuando se crea una ley positiva que es totalmente contraria a la ley natural, algo debería ir mal. Cuando se crea una ley positiva que afirma y propone como ley que hay que matar a todos los ciudadanos judíos por el mismo hecho de ser judíos,
el pueblo alemán, todo se debía de dar cuenta de que eso va en contra de cualquier humanidad y de cualquier ley natural y de cualquier derecho moral. Y que por consiguiente, por mucho que esté incrustada o plasmada en la ley positiva, eso va en contra de todo. Va en contra del general sentimiento de humanidad. Pero ¿qué es lo que pasaba con la ley positiva en el Tercer Reich? Ya lo hemos visto, que por eso la seguía Eichmann y pensaba que seguía el imperativo categórico kantiano, que la ley del Führer, la palabra del Führer, no quedaba limitada en el tiempo y el espacio. Esto también es muy kantiano, porque obviamente, y esto lo aplicamos en la sesión del año pasado, ¿no? El imperativo categórico kantiano, yo me gusta también siempre poner el ejemplo de cuando, de por qué esa ley, ese imperativo categórico kantiano está fuera del espacio y del tiempo, porque si tú, por ejemplo, ves a un niño que está andando en un río, tú, independientemente de que sea chino, o de que estés en China, o de que estés en Israel, o de que estés en Irlanda, o de que estés en Galicia, o de que seas gallego, o de que seas musulmán, o de que seas cristiano, o de que estés en el siglo XV, o estés en el siglo XX, o estés en el siglo II, tú lo que tienes que hacer es ir a salvar a ese niño que se está ahogando, independientemente del tiempo y el espacio en el que estés. Eso es el imperativo categórico kantiano. Pues eso se tergiversa de tal manera en el Tercer Reich que se considera que la ley del Führer estaba fuera también del tiempo y el espacio. Y con esto terminamos. Y ya los abre el debate. Mira, yo tengo una duda así un poco